Bueno, en este vídeo os voy a hablar de los templarios. Las claves de los templarios se escondieron a lo largo del Camino de Santiago. Eran extraños crucificados, patas de oca, gárgolas, arpías, centauros, dragones. Todo esto os lo voy a ir explicando con este vídeo. La arquitectura sagrada de las catedrales góticas y las vírgenes negras. La Orden de los Caballeros Templarios se creyó terminada con el fallecimiento en París el 18 de marzo de 1314 de Jacques de Molay, que era pues, el último gran maestre de la orden junto a Godofredo de Charmay, pero porque fueron asesinados por culpa de Felipe el Hermoso y de Clemente V. Entonces el Jacques de Molay, cuando estaba muriendo, dicen que le echó una maldición a los dos, a ambos, y el Papa Clemente V falleció a los 33 días después de una extraña enfermedad, y Felipe el Hermoso en una de sus cacerías chocó contra una rama y también falleció, tras 8 meses después de la profecía de Jacques de Molay. En principio voy a empezar a hablar del medallón de Notre Dame, que es una mujer que en la mano izquierda lleva un cetro y en la mano derecha lleva 2 libros. Un libro está abierto y el otro está cerrado. Con su frente toca las nubes, luego tiene los pies en el suelo y luego tiene dentro de una escalera en sus rodillas que tiene 9 peldaños. Entonces hay que contemplar esta catedral gótica con interés porque habla de la alquimia, el proceso de poder crear oro. Y bueno, hay diferentes medallones, se va explicando. Lo que pasa que luego se quemó y entonces se perdió ese saber porque ya esos medallones no existen. Las gárgolas y todos los elementos y todas las figuras se fueron cambiando de posición, con lo cual ya no está la verdadera portada que había en la catedral de Notre Dame. Luego tenemos otra virgen, que era la Virgen de las Rocas, que extiende su mano sobre 2 niños casi idénticos, con el mismo sello y los mofletes, incluso su forma de sonreír. Estos son diferentes imágenes que aparecen por allí en las diferentes catedrales góticas. Entonces todo esto se refiere a que hay que hablar de la alquimia. La explicación de esto que os he dicho antes, de la escalera de los 9 peldaños, es como las 9 operaciones alquímicas para obtener la piedra filosofal. Y entonces se tiene que ver las diferentes escenas. Os voy a explicar algunas escenas de la catedral. En un escudo hay una mujer con un cuervo en la mano. El cuervo es una ave carroñera. Y para la alquimia es putrefacción. Es una alegoría de la sustancia inicial que tiene que sufrir muchas transformaciones para llegar a la perfección. En un segundo escudo está una serpiente enroscada en una vara. La serpiente es el planeta Mercurio y la vara es el azufre. Entonces cuando se juntan, pues hay un mercurio que surge, que es un mercurio mejor sublimado. La alquimia es química y luego aparte tiene el componente espiritual. La siguiente explicación es una mujer sentada a la derecha con los cabellos ondulantes, sostiene una salamandra que era inmune al fuego, entonces representa la sal o el cloruro sódico, que no tiene carburo, que entonces no se puede quemar. Entonces ahí que os he explicado ya que como se quemó, pues antes había más detalles y había diferentes medallones que iban explicando hasta alcanzar la piedra filosofal, pero en el siglo XVIII pues se quemó y luego también con las nuevas ideas ilustradas se añadieron cosas, con lo cual la portada ya no coincide con la realidad. En la Revolución Francesa también se destruyeron y ya es más o menos en la portada nueva es del siglo XIX. En el tímpano de arriba, pues hay un ángel con una balanza a la derecha de hombres que están como aliviados, que dan gracias a Dios, y a la izquierda pues es como demonios que se llevan a los hombres. Entonces esto es como el juicio final de los que van al cielo y los que van al infierno. Entonces esto se lo podéis relacionar con el libro de los muertos de Anubis, de los egipcios. En el capítulo 125 del libro de los muertos, pues se ve cómo está Anubis con una cabeza de serpiente que va pesando y con una pluma en una balanza y en otra según sus pecados, entonces les deja entrar en el cielo o no. Y es un poco símil, por eso cuando observéis la catedral de Notre Dame tenéis que tener en cuenta que los egipcios se ve que pasaron por allí y los templarios tuvieron, digamos, nociones de los egipcios que aplicaron en construcciones de obeliscos, construcciones de las catedrales y en construcciones de muchos de sus monumentos. Entonces hay pasando el puente del Sena, hay un jardín con una verja y dentro hay una placa
dedicada al gran maestre, del Sena, que está en uno de los primeros puentes que se hicieron, y poca gente lo sabe, y dice, la placa dice: en este lugar Jacques de Molay fue el último gran maestre del temple, fue quemado el 18 de marzo de 1314. Por eso tenéis que daros cuenta que todo esto estaba relacionado con los egipcios y con muchas de sus disciplinas que les contaron, y por eso hicieron sus monumentos y todo. Entonces dicen que se suprimió la orden del temple por sodomía, o que elevaban sus plegarias al demonio, pero la verdad al final es que ellos tenían una serie de riquezas, y como tenían un puerto marítimo cerca, pues se llevaron los cofres cuando vieron ya que se estaban poniendo con problemas con la iglesia, con el papa, y los otros les iban a quitar sus dineros, pues entonces se lo llevaron, y nunca supieron dónde está escondido el tesoro del temple. Se está todavía buscando, y los que lo saben pues son los únicos que lo saben y lo callan. Entonces el origen de esta orden era, bueno, pues había uno que era Pedro el Ermitaño, y que iba convenciendo a la gente, incluso todos los que no tenían nada, que cogieran lo poco que tuviesen y que le siguiesen, porque estaban los moros y los turcos en contra de la cristiandad y tenían que ir a ayudar. Entonces fueron pasando por todos los sitios hasta que llegaron, y bueno, pues claro, no tenían ni armas ni nada, y al final pues acabaron con ellos y quedaron unos pocos, y luego les ayudaron los caballeros teutónicos de Alemania, y entonces pudieron rescatarle, porque si no hubieran muerto todos, e incluso el ermitaño también. Entonces, tras eso conquistaron Jerusalén. Y entonces, como tenéis que saber que esto era un siglo, en el siglo X era un siglo de supersticiones, decían que Dios volvería y que terminaría con las tinieblas y que vendría la luz, y en el año 1000 se llevaría a cabo un apocalipsis. Bueno, no ocurrió nada. Entonces, pues los obispos dijeron pues que les daba más tiempo Dios. En lugar de reconocer que era una superstición y que no iba a ocurrir nada, pues dijeron que Dios es que les daba más tiempo hasta que ocurrieran. Entonces se puso de moda peregrinar a Tierra Santa para que fueran a ver los sitios de la cristiandad, y entonces pues iban allí todos. Y luego el problema es que luego aparecieron en el 1090 los turcos, y entonces aparecieron cristianos ahí humillados, desnudos, y los mutilaban. Entonces reaccionó, pero hicieron una primera cruzada, cruzaron el Mediterráneo para recuperar a todos los que estaban ahí de los turcos, y bueno, pues al final es que no pudieron, y digamos que les vencieron, porque eran pocos y tampoco tenían mucho que hacer. Pero al final se convenció el Papa Urbano II, y entonces pues les dijo: pues voy a organizar yo otra cruzada, y todos los que me ayuden, pues todos sus pecados serán perdonados. Y se apuntó mucha gente. Entonces, junto a todos estos estaba también Pedro el Ermitaño y sus secuaces también, y se fueron todos para allá. Entonces, hay que decir que la orden del temple tiene una cruz roja, sus túnicas son blancas, pero con una cruz roja. Entonces partieron, como digo, en la cruzada, y entonces decían Deus Vult, que era el grito de que Dios lo quiere, y mataban a diestro y siniestro como podían. Decían que todos los que mataban por Dios que tenían sus pecados perdonados, y entonces pues ellos podían matar, que no pasaba nada. Entonces llevaron una auténtica cacería, mataron a los musulmanes, a los judíos, a todo el mundo que pudieron, a todos, a los persas, a todos los que estaban allí. Y claro, luego se tenían que volver a su casa. Entonces decían: ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a...? ¿Quién se queda aquí cuidando todo esto? Pues entonces aparecieron los caballeros de la Orden Hospitalaria de San Juan, que fueron los que se quedaron allí para cuidar de todo lo que había en Jerusalén, y aparte para atender a los peregrinos que iban, y a ver si había gente que estaba enferma, pues así le podían atender. Incluso también aparecieron los caballeros teutónicos para proteger a los alemanes que iban en peregrinación. Entonces así Hugo de Payens, junto con hombres vestidos de harapos, fueron ante el rey Balduino II, que le ofrecieron proteger a los peregrinos de maleantes, de ladrones, pero tenía que dejarles instalar en las caballerizas del templo de Salomón. Pero ya aún allí no estaba el templo de Salomón, había una mezquita, que era la mezquita de Al-Aqsa, y entonces pues se instalaron allí. Pero al final no se dedicaron a proteger a nadie, porque lo que querían era tener controlado el lugar. Y estuvieron allí, y durante 9 años no aceptaron nuevos miembros,
Pero tras el concilio de Troyes de 1812, pues Bernardo de Claraval digamos que acuñó un nuevo concepto de soldado mitad monje, mitad guerrero, y entonces que podían asesinar como cuando hicieron las cruzadas y que luego van a ser igual. Tú puedes matar lo que quieras, pero vas a ir al cielo igual. Y entonces empezaron a gente que se quería apuntar, pero lo que pasa es que los tenía que entrenar porque ahora estaban sin entrenar, y entonces los empezaron a entrenar y les sometían a la disciplina de su orden, que luego contaré la disciplina, cómo vivía un templario y qué hacía en su día a día. Dicho, bueno, al final, como la gente se fue apuntando, porque había mucha gente que se interesó, pues entonces al final en 1129 ya había 300 caballeros del Temple que estaban en Francia, en España, en Portugal, en Inglaterra, en Alemania y en Bélgica. Y tenían muchos ingresos por todos los lados, entonces tuvieron que organizar porque, claro, decían, ¿qué hacemos con todo el dinero y dónde lo guardamos, cómo lo administramos? Y crearon las encomiendas, que eran pequeños poblados independientes y autosuficientes dentro de las ciudades, que eran recintos amurallados y eran pues como un cuadrado militar. Y tenían dentro un monasterio donde estaba el comendador de los caballeros, y luego aparte eran pues casas de artesanía para los criados y el resto para los pastores, agricultores y los que trabajaban allí. Y un albergue para viajeros, porque se dieron cuenta que como los viajeros viajaban al Tierra Santa y habían creado muchas encomiendas a lo largo de las diferentes rutas, pues entonces les venía bien tener un albergue para así tener más dinero y para ir ganando más. Al poco tiempo se apuntaron, llegaron a 50.000 hombres y había 1.000 encomiendas en las rutas más importantes de comercio de Europa. Así que empezaron a organizarse de otra forma, porque claro, ya tenían muchísimos más ingresos y más gente, y tenían que cambiar la forma de organización. Entonces les autorizó el Papa a vestirse como ellos quisieran y pusieron la cruz roja de las cruzadas, el manto blanco, y tenían oro y joyas que decían, ¿y cómo es posible que... ¿Qué hacemos con esto? Pues entonces, como no podían prestar dinero, porque los que prestaban dinero eran los judíos, los cristianos no podían, porque iban en contra de sus creencias, entonces pues se lo dejaban a los reyes y a nobles y tal, pero se ponían de acuerdo con el comerciante que se lo iba a llevar para que le devolvieran más de lo que le habían dejado, con lo cual salía ganando tanto el comerciante como ellos, y era pues la primera contabilidad de dinero negro que ellos estaban ganando. Idearon convertir las encomiendas, iglesias y monasterios en sucursales bancarias, así que el peregrino pues podía decir, yo me voy a ir a Jerusalén, pero tengo de tanto dinero, lo voy a dejar aquí, y cuando llegue a Jerusalén lo quiero. Entonces pues lo dejaba allí y luego ya llegaba a Jerusalén y se lo devolvían por una módica cantidad que había dejado para no tener que llevar ese dinero en el trayecto y que se lo pudiesen robar. Entonces fundaron también en otros países, porque a finales del siglo XII y XIII pusieron en circulación monedas de plata. Decían, ¿y esto cómo es posible? Porque es que dicen que el descubrimiento del Nuevo Mundo fue 2 siglos antes, y llegaron luego asiáticos, troyanos, celtas, hasta los vikingos, y trajeron monedas porque dijeron, si os venís con nosotros vamos a llevar a un sitio donde vais a tener riquezas de todo, y a cambio de vuestros conocimientos o luego os venís por las riquezas. Y se fueron y trajeron monedas y joyas y un montón de cosas a España, con lo cual sus riquezas y sus arcas se incrementaron a cambio de los conocimientos tecnológicos que les decían a los otros. Así, hay que decir que empezaron a viajar grupos de templarios y se fueron para allá, y había artesanos, había arquitectos y había albañiles también, y fueron allí al Nuevo Mundo, y fueron cuando trajeron todas las joyas. Entonces pasaron los años y el poder de la orden crecía en Occidente, pero en Oriente tenían que estar luchando contra los musulmanes y los bárbaros beduinos. Entonces el Temple al final dijo, pues voy a contratar mercenarios para combatirlos, porque si no, no vamos a poder combatirlos. Y entonces les enseñaron y eran muy buenos en el combate cuerpo a cuerpo, porque iban en escuadrones, eran muy disciplinados, y ellos tenían la bandera blanca y negra con la cruz roja paté, que era la llamada a la batalla. Y esto es un poco para que sepáis un poco de los templarios, y ahora en el siguiente capítulo os voy a explicar un poco la vida diaria de un templario. Espero que os guste y me deis un like.